Ok, bien, como les venía diciendo allá anteriormente, lo que vamos a trabajar hoy son las retroalimentaciones respectivas del indicador 15 que corresponde a la temática de densidad y presión. Sí, son los temas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a estar resolviendo esas actividades que ustedes tenían allí pendientes para hacer entrega. ¿Cuáles son esas actividades? Hay 3 actividades. Está la pregunta IFES y está también la actividad complementaria. Si vamos a trabajar por el día de hoy las 4 actividades que tenemos aquí, yo les tengo ahí escritas, que son las 3 actividades y la actividad complementaria. Vamos a abrir un espacio que solo sea de pre-IFES para trabajar esa parte de pre-IFES allí, ¿sí? Eso vamos a hacerlo el siguiente viernes. Vamos a tener un pequeño espacio allí para trabajar un poco de pre-IFES. Bien, continuemos acá. Como les venía diciendo, tenemos ahí 4 actividades que vamos a dar explicación el día de hoy. Y bueno, empezando por una primera temática, que es un término muy conocido quizás, más visto en otras asignaturas, ¿sí? Se ha visto un poco más en otras asignaturas como química quizás, pero ya es un término que puede ser conocido para nosotros y ese término es la densidad. Sí, ese término es la densidad. La densidad, muchachas, es la relación que hay allí entre la masa y el volumen y se simboliza con el símbolo ρ. Pero acá no podemos hacer el símbolo ρ, entonces vamos a colocar una P y lo colocamos ahí, masa sobre volumen. Sí, esa es la forma en la que nosotros podemos identificar la densidad, ¿sí? En la que la podemos encontrar, es esa relación que existe entre esos dos valores. Bien, y es una de las fórmulas que nosotros debemos tener en cuenta para llevar a cabo acá la resolución de este problema. ¿Sí? La densidad se ve afectada, y por afectada me refiero a que varía o que cambia, dependiendo de si existen valores de temperatura, y que hayan cambios en valores de temperatura, que haya incluso cambios en valores de presión, también lo afecta. Y esto en específico es lo que genera que existan cambios de volumen allí, que hagan que esa densidad varíe también. Entonces son cosas que se tienen en cuenta al momento de hablar de densidad. Por el día de hoy vamos a trabajar la forma en la que se relacionan la densidad y presión, ¿sí? Que son valores muy importantes dentro de la entrada a las nuevas temáticas asociadas a mecánica de fluidos, ¿sí? Que son los que estamos trabajando en este momento, como esa parte inicial de ello. Entonces tenemos nosotros una primera actividad, ¿sí? Una actividad 1, en la que se tiene, vamos a leerlo un poco, dice, en la que se tiene allí un recipiente de 50 gramos que se llena con 80 mililitros de una sustancia desconocida. Entonces podemos hacer acá un pequeño esquema así. Vamos a hacer un recipiente que esté conteniendo allí esa cantidad de fluido, de esa sustancia desconocida. Lo tenemos, hemos hecho el recipiente, vamos a colocarle ahora esa sustancia desconocida. Vamos a suponer que es de color azul. Y ahí lo tenemos. Bien, el recipiente solo tiene una masa de 50 gramos. Él solito así, sin medir la masa, el recipiente solo tiene una masa de 50 gramos. Ahí lo colocamos. ¿Qué más nos dice? Que se llena con 80 mililitros de volumen de esa sustancia desconocida. Lo colocamos, ¿sí?
Esa sustancia puede suponerse que está líquida. Recordemos que los líquidos son sustancias cuya forma exterior se acomoda al recipiente que lo contiene. Eso es algo importante de recordar allí. Pero ese volumen en general no cambia. Sí, ya puede tener forma cilíndrica, forma cúbica, la forma que ustedes quieran, pero en general ese volumen no cambia. ¿Sí? No va a cambiar. Entonces, se midió ese volumen de sustancia desconocida y es el dato que nos dan ahí. Bien, ahora al momento en que colocan ese líquido dentro del recipiente, miden nuevamente la masa de ambos juntos y van a obtener finalmente que, vamos a colocar acá, van a tener que cuando miden las dos masas juntas, van a tener ellos 200 gramos juntos. Y por último nos van a pedir cuál es la densidad de esa sustancia. Esas son las actividades correspondientes, los datos que nos entrega esa primera actividad. Entonces, según los valores que nosotros tenemos, necesitamos encontrar cuál es la masa de esa sustancia y cuál es su volumen. El volumen ya nos lo han dado, es de 80 mililitros. Lo que debemos hacer ahora es encontrar el valor de la masa. ¿Sí? ¿Y qué datos tenemos nosotros? Nosotros tenemos la primera medición, que es la del recipiente solo, y la segunda cuando miden la del recipiente junto con la sustancia. Es decir, ellos sabían cuánto pesaba el recipiente, cuando le colocaron la sustancia, midieron eso y les dio 200 gramos. Es decir, se puede decir que se tiene un total de ambos juntos. Y para que quede solamente la masa de la sustancia, vamos a encerrar esto dentro de un paréntesis. Se le resta ahora la masa del recipiente solo. Y eso daría, bueno, vamos a hacerlo acá abajo. Eso daría como resultado masa de la sustancia. Bien, continuemos acá debajo. Eso sería igual a 200 gramos, que resta 50 gramos, y eso sería igual a 150 gramos. Es decir, la masa de la sustancia va a ser igual a 150 gramos. Lo anotamos aquí. Listo, y lo tenemos eso, masa de la sustancia igual a 150 gramos. Ya tenemos dos datos, tenemos esa masa de la sustancia y tenemos el volumen. Con esos dos datos ya podemos calcular la densidad de esa sustancia allí. Pero antes hay que hacer las respectivas conversiones. Entonces hagámoslas. Para convertir 150 gramos a kilogramos, porque la idea es trabajar con unidades del sistema internacional. Tenemos ahí 150 gramos. Lo multiplicamos por el factor de conversión que dice que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Perdón, que es 1000 gramos. El gramo, y acá arriba colocamos 1 kilogramo. Si nosotros hacemos la respectiva simplificación de esos, se irían los gramos allí y nos quedarían solo los kilogramos. Esa operación nos daría como resultado un valor de 0.15 kilogramos. ¿Sí? Coméntame. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Escuché ahí como una voz allí, ¿no? Ok, de pronto son cosas mías. No, mentira.
Una voz acá, una voz mañanera acá. Ujú. Bien, muchachas. Sí, porque tenemos solo muchachas aquí. 0.15 kilogramos es la masa de la sustancia. Vamos a anotarla acá. Cero coma 15 kilogramos. Listo, hay que convertir ahora los mililitros. Se borró lo del kilogramo. Vamos a colocarlo de nuevo. Aquí va 15 kilogramos. Bien, vamos a hacer ahora la conversión de los mililitros. Yo sí recomiendo esta forma de convertir. Algunos estudiantes puede que lo hagan con métodos como la ley, la regla de 3, perdón. Pero es recomendable mejor emplear los factores de conversión así porque ahí, de esa forma ustedes pueden convertir todas las unidades que conozcan. Sí, es un método general de conversión y la regla de 3 no lo es. Entonces sí es recomendable que mejor empleen en este método que yo les muestro. Bien, continuemos ahí. Vamos a tener los 80 mililitros. Eso lo vamos a convertir a metro cúbico. ¿Qué tenemos inicialmente? Tenemos allí que 1000 mililitros corresponden a 1 litro, primero que todo. Al hacer esto se simplifican las unidades de mililitros y solo nos quedan los litros ahora. Ahora pasamos esos litros a metro cúbico. Se dice que por cada 1000 litros hay 1 metro cúbico. Al hacer toda esta operación, esto da como resultado 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y ahí tenemos el segundo valor de conversión, 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Algunos estudiantes sí me comentaban otros resultados. Sí, yo creo que de pronto al realizar estas operaciones no colocaban los paréntesis adecuados. Sí, eso es algo que debemos ir trabajando ya la parte de irnos a la calculadora y encontrar esos valores. No sé si a ustedes les dio lo mismo. Sí les dio al hacer esa conversión eso. Ok. Listo, ya hemos hecho la conversión. Ya lo que nos resta hacer es emplear esos valores que encontramos y encontrar el valor de densidad. Tenemos ya la masa y el volumen. Entonces ponemos masa es igual a masa sobre volumen, donde esa masa va a ser igual a 0.15 kilogramos y eso lo dividimos sobre el volumen que ya encontramos, que es 8 por 10 a la menos 5 metro cúbico. Y al nosotros realizar esa operación nos daría como resultado 1875, ojo, 1875 kilogramos sobre metro cúbico. Algunos me decían como que no, profe, a mí me da 1,875 o otro número. Yo les decía, pero ¿cómo así? ¿Qué haces en la calculadora? Entonces es lo mismo, de pronto tenían inconvenientes porque
Porque, ¿qué sucede? A veces lo escriben de esta forma, les voy a mostrar, suponiendo que esto es una calculadora aquí. Si ellos quieren calcular eso, vamos a quitar esto. Si ellos quieren calcularlo en la calculadora, ellos escriben lo siguiente, por decir así, si ellos quieren hacer esa operación, tal cual como se lo voy a escribir. Ese símbolo es de porcentaje, pero vamos a suponer que en la calculadora es el de división. Bueno, vamos a poner el que es ahí, de división. Ellos colocan 0.15 entre y así, escriben así tal cual como les digo. Y ya, así hacen la operación, así como les estoy mostrando. Colocan 0.15 y lo dividen así entre 8 por 10 a la menos 5, pero no especifican ni colocan paréntesis, y si eso se realiza así va a dar otro resultado diferente. Sí, porque la calculadora en realidad aquí solo está, yo les voy a mostrar. ¿Qué hace la calculadora ahí como tal? Solo está dividiendo esta parte de aquí, miren. Solo está dividiendo eso, porque eso es lo que se especificó. Él simplemente divide el número que tiene más cerca y el resultado de eso lo eleva por 10 a la menos 5. Eso es lo que hace la calculadora cuando se escribe de esa forma. Es por eso que los paréntesis, al momento de hacer los cálculos, hacen las veces de ayuda, porque uno especifica realmente qué es lo que va a calcular. Ahora, si uno coloca así, por ejemplo, ya es diferente. Ya está uno especificando la calculadora que se va a dividir todo lo que está dentro del paréntesis. Y es recomendable aún incluso que lo que es esta parte del 10 elevado a la menos 5 también también se encierre por un paréntesis. En sus calculadoras lo pueden escribir de esa forma, ¿sí? Ahí se especificó mucho mejor cómo hacer el cálculo y eso les daría el resultado en este caso, ¿sí? De dividir 0.15 entre 8 por 10 a la menos 5. Si se realizó de esa forma, así colocando bien sus paréntesis y todo, les debió dar como resultado 1875 kilogramos sobre metro cúbico. No sé si les dio ese mismo resultado o si les dio uno diferente. ¿Mm? Soy el mismo, Gabriel, el mismo resultado. Sí. Y a Ruth, soy el mismo resultado, Ruth. Y me dio el mismo resultado, pero le puse coma, 18,75. Ah, bueno, otra cosa. En las calculadoras está la coma decimal y está la coma que indica las unidades de mil. Eso es otra cosa que tienen que aprender a diferenciar en sus calculadoras. Yo por lo que he visto es como al revés, o sea, la coma es el punto y el punto es la coma. Y por coma me refiero a coma decimal y por punto me refiero a la unidad de mil. Es decir, si a Ruth le dio el resultado 1,875 es porque en realidad era 1875. Ahora, si a Ruth le dio, por decir 1,875 en su calculadora, eso sería en realidad, ese sí sería en realidad un número decimal. Y pueden hacer la prueba. Por ejemplo, si ustedes escriben así, simplemente que ustedes lo escriban, sin más, que ustedes vengan y escriban, por decir en sus calculadoras, vengan y escriban 1000 y le den igual, así ya. Escriben 1000 y le dan igual. Ustedes van a encontrar una coma ahí que indica la unidad de 1000. Si ustedes lo hacen, o sea, coloquen 1000 en sus calculadoras, denle igual y se van a dar cuenta de que ese número que escribieron como 1000, en realidad para la calculadora o como lo muestra es como 1,000, ¿sí? Y eso se los digo para que en otro caso aprendan o diferencien bien
qué es lo que les da allí. Eso ocurre en las calculadoras que son, por ejemplo, la que estoy viendo que tiene root, no estoy seguro si sea así. Creo que la de ella no, porque la de ella es parecida a la mía. Pero de todos modos, ella puede hacer la prueba y mirar si realmente los resultados de ella les da con esas comas decimales allí. Pueden hacer la prueba. Y nada, si de pronto les dio ese resultado así, tranquilas, está bien, pero sí es recomendable que tengan eso en cuenta para otra ocasión. Y esa sería la primera actividad. Es realmente corta. Sin embargo, este es un procedimiento sencillo pero poderoso. Sí, cuando quieran encontrar un tipo de masa o encontrar incluso el volumen de un cuerpo irregular, pueden hacer este método que les estoy comentando. Y bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a esta primera actividad, si quedó clara. ¿Tienen alguna pregunta con esta primera actividad? ¿Mm? No, seguras. Una pregunta, y Ruth, cuando colocaste en la calculadora, ¿te dio el número sin coma ni nada? O sea, cuando colocaste el 1000 solo y le diste igual, ¿qué te apareció? El 1000 solo, sin nada. Ah, bueno, entonces tu resultado sí, en ese caso, sí faltó como especificarle algún paréntesis o algo, porque en tu caso sí te dio el número decimal. Entonces hay que ver allí. Ahora, me gustaría que hicieras el cálculo para saber si ahora sí te da el número que es. No sé si lo hiciste allí. Siempre que ustedes hagan esto, es bueno que especifiquen bien allí los paréntesis, ¿sí? Vamos a escribirlo acá de nuevo. Para especificar bien esos paréntesis, colocamos el 0.15, lo dividimos entre 8 por 10 elevado a la menos 5. Pero ese 10 a la menos 5 lo encerramos un paréntesis y volvemos a cerrar. Si lo hacen así, creo que les daría el resultado que es esta vez. O sea, porque ahí sí estamos discriminando el cálculo tal cual como lo tenemos nosotros escrito allí. No te ha dado lo mismo todavía, Ruth. Todavía no. ¿Qué número te dio? Alguna le dio un resultado diferente a 1875, pero que haya llegado hasta ahí bien, sino que haya sido algo de calculadora, no sé. En el ejercicio ahí realícenlo para ver si les da lo mismo. ¿Te da lo mismo, Gabriela, cuando lo hiciste? Sí, profe. 1875. Excelente, bien. Ok, ¿y ahí te sale algún punto, alguna coma por allí en el número? En el número, Ajá. una comita después del 1. Ok, esa comita es la que indica la unidad de 1000. Entonces no es que sea Ajá. 1,875, sino que es 1875. Ajá. Bien, ¿y a Ruth? ¿Qué le dio a Ruth allí? Me dio 1.675 por 10 a la menos 10. Pero fíjense que ese punto vendría siendo un decimal.
O sea, ¿cómo se leería si está un punto, no una coma? ¿Cómo? O sea, a ti te dio 1.875 por 10 a la menos 7, así. Pero haciéndolo con estos paréntesis que yo te coloco acá. O así te dio cuando hiciste la actividad. Así me dio cuando hice la actividad. Y cuando lo haces ahora, Me tendría que dar este número con una coma, pero en este caso me da con un punto. Entonces, no sé, tal vez estoy haciendo algo pero, mal. Con las paréntesis. pero te da así uno, o sea, 1875 te da ese número. ¿Y qué puntuación es la que te sale a ti allí? ¿El punto o la coma? Un punto, dale, listo. Ahora coloca 1000 solo, borra eso y coloca 1000 solo y dale igual para ver. ¿Qué te sale allí? ¿Un punto o una coma? Nada, no sale nada. Ah, O sea, bueno, ok. No sé ahí qué habrá pasado. Bueno, si uno desea especificar más aún, si tú quieres, puedes encerrar el menos 5 entre paréntesis. También lo puedes hacer así, mira. Hazlo así para ver. Encerrando ese menos 5 dentro de un paréntesis. Puede ser, algunos tienen que hacer hasta allá. Ustedes han trabajado Excel, así, han hecho cálculos en Excel con fórmulas y cosas así. No han trabajado mucho eso todavía. Muy poco así. Que les digan como que, bueno, en Excel tiene un grupo de datos, multiplícame por este, y divídelo con esto. No han hecho así todavía, ¿no? El año pasado. Mm, En Excel es que uno aprende ese lenguaje, las calculadoras lo aprende, pero mejor dicho, a la fuerza. Porque Excel sí, o sea, Excel si tú no pones el paréntesis como es, él hace lo que le da la gana. No sé si todavía le da el resultado hacia Ruth. Todavía. Bueno, hay que ver allí. puede ver. Al revés. No veo bien. ¿Sabes qué? Parece que establece en notación científica la calculadora. Puede que sí. Si quieres ahorita que se acabe la reunión, me manda fotos al correo y para yo ver bien exactamente allí qué es lo que puede estar sucediendo. Pero vale, tranquila, si solo es eso, en la actividad no te preocupes. Bien, vamos a pasar a la actividad número 2. Si no tienen más preguntas acá. De pronto ahí Lady tenga alguna pregunta o la señorita Elina Enríquez. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguras? Ok, vamos a continuar. Bien, tenemos una segunda actividad. En la segunda actividad sí se da una relación directa entre lo que es la presión y la densidad. Sí, pero es la presión que ejerce una columna de fluido sobre la base de algún lugar. Entonces vamos a colocar eso acá un poco más específico. Si nosotros tenemos un recipiente, les voy a mostrar acá. Ahí dibujamos nuestro recipiente.
Y en ese recipiente nosotros venimos y colocamos una cantidad de líquido ahí, de fluido. Ese fluido que ustedes ven allí va a ejercer una presión acá en el fondo, aquí en el fondo de esa columna de fluido va a ejercer una presión. Vamos a colocarlo ahí. Sobre ese fondo va a ejercer una presión y esa presión va a variar dependiendo de la altura, ¿sí? Colocamos ahí dependiendo de esa altura, es decir, la presión que una columna de fluido ejerce sobre un cuerpo va a depender de la profundidad. Entre más profundo esté, más presión va a sentir, ¿sí? Entonces, de esa forma se relacionan allí. Ahora, digamos que matemáticamente o por medio de una expresión eso se podría encontrar de la siguiente forma. O esa relación se daría así. Vamos a colocar P mayúscula, que es la que indica la presión, y eso sería igual a la densidad por la gravedad por el valor de altura. ¿Sí? Con esa expresión, muchachos, nosotros, muchachas, podemos encontrar la relación que hay entre densidad y presión. Pero esta es la presión que ejerce una columna de fluido, ¿sí? Por columna de fluido me refiero a un cuerpo de agua así que está sometiendo a una parte inferior a una presión respectiva. De esto se trata esa segunda actividad y esa se puede denominar también como presión hidrostática. Entonces tenemos una segunda actividad o una actividad número 2 en la que nos están pidiendo determinar la densidad que tiene un líquido si esa columna mide 60 centímetros de él y si la presión es de 5000 pascales en la base del recipiente. Entonces vamos a anotarlo. Nos están pidiendo que encontremos el valor de densidad. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el valor de esa altura de la columna de fluido es de 60 centímetros. Por muy pequeña que sea, la columna de fluido va a ejercer una presión, grande o pequeña, pero va a ejercerlo. Y eso depende también del fluido. Si es un fluido de baja densidad, no va a ejercer tanta presión. Bien, tenemos ahora que la presión que ejerce esa columna de fluido es de 5000 pascales. Los pascales son la unidad de presión del sistema internacional. Acá nos faltaría convertir esos 60 centímetros a metros y eso nos daría 0,6 metros. Serían respectivamente allí los valores de esta actividad. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros Profe, tenemos, ¿sí? disculpe. Sí, claro. ¿Son 50.000 o 5.000? Miércoles, sí. 5000, Me disculpe. asusté. Sí, tranquila, ahí se me fue la mano con los ceros. 5000. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos el despeje de la densidad. Esa densidad, despejándola, nos quedaría así. La presión que está dividiendo a la gravedad por la altura. Voy a escribirlo así, como ustedes lo han visto siempre. Densidad es igual a presión que multiplica a gravedad por altura. ¿Qué hacemos, muchachas? Colocamos esa presión acá arriba, 5000 pascales, que es la que nos da el ejercicio. Recordemos que los pascales son la unidad del Sistema Internacional de la Presión, pascales solo. A eso le dividimos la gravedad, que pueden emplearla como 10 metros por segundo cuadrado. Si emplearon otra, como 9.8, no hay problema. Por 10 y eso lo dividimos por esa altura que es de 0.6 metros.
Y ahí podríamos encontrar el valor respectivo de densidad. Vamos a hacer el cálculo acá. Haciendo esta operación se daría como resultado, vamos a colocarlo 833. Ahora sí, coma decimal 33 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos da kilogramos sobre metro cúbico porque esas son las unidades de la densidad en el sistema internacional. Y ese sería el resultado de la actividad número 2, ¿sí? 833.33 kilogramos sobre metro cúbico. De pronto alguien habrá empleado una gravedad diferente como 9.81 y eso le daría a 849,47. Entonces no hay inconveniente si emplearon otro valor de gravedad, pero ya los otros valores sí debieron ser 5.000 y 0.6 metros. Yo creo que en este caso sí pudieron haber escrito bien el resultado. De todas formas, no sé. Sí, en este caso sí les dio lo mismo. Sí, profe, me dio lo mismo, pero después de la coma yo nomás coloqué un solo 3. Ah, bueno, vale. Coloqué 2. No, tranquila, no hay problema. ¿Y qué resultado le dio a Ruth allí? A Ruth Viviana Camacho. También me dio lo mismo. Ok, bien, excelente. Y Paula, no sé si Paula pueda, no sé si tengas micrófono allí. Ella me comentó que tiene problemas con la cámara, pero no sé si puedas hablar, Paula. Aló, Hola, profe. ¿cómo vas? Hola, Paula, ¿cómo vas? Profe, en la gravedad, yo siempre toda la vida pongo 9,8, Ah, bueno, vale. porque es como que la más común, pero bueno, o sea, es lo mismo, ¿no? No, mira, yo al O sea, se principio, pone 10 ajá, metros, o sea, se pone 10 es para aproximar y que no salga un número más descoordinado, por decirlo así. sí, o sea, al principio yo colocaba 9.8, pero entonces la mayoría me decía como que, profe, use 10 mejor, use 10. Y yo digo como que, bueno, ya, ya, me convencieron, vamos a trabajarla con 10 siempre y ya. Pero no pasa nada, si tú utilizas 9,8, normal. De hecho, esa es la gravedad que es, la que deberíamos colocar siempre. Pero no hay inconveniente. Esa que ustedes ven como 10 es la que se ve, creo que en los polos de la Tierra. Allá la gravedad es un poco mayor, ya no es 9,81, ya es 10 metros sobre el segundo cuadrado, pero solo en los polos de la Tierra. Allá en esos climas bien severos y bien fríos por allá. Ahí es donde nosotros vemos esos valores de gravedad, pero está bien. Si así como Pablo utilizan otra gravedad, normal, no pasa nada. Esta sería la actividad número 2, una actividad corta, ¿sí? Pero bueno, si se aplica bien todo lo que se explicó ahí, se puede dar la respuesta bien. No sé si tengan alguna pregunta con esta actividad, si tienen alguna duda o algo que quieran reforzar un poco mejor acá. Ok. Bien, vamos entonces a pasar a la actividad número 3. Esta sí la van a responder ustedes ahora. Miren, explica dónde hay mayor presión. ¿En el fondo de una piscina de 3 metros o en el fondo de un lago de 3 metros de profundidad? El lago, al poseer una extensión mayor de agua, posee una cantidad mayor en ella. Entonces nos dicen al final, considera que ambos tienen la misma composición de agua. Me gustaría saber qué respondieron ustedes allí. Para ustedes, ¿en dónde hay mayor presión? ¿En la piscina o en el fondo de un lago? Yo mientras les voy a ir haciendo el dibujo de eso. O sea, ¿quién ejerce más presión en el fondo? ¿Una piscina de 3 metros o un lago
bien enorme de 3 metros de profundidad. Profe, puse el lago, pero estoy buscando la respuesta en Classroom para acordarme qué era lo que había puesto. Ujú. Yo también, profe. Esa es- Bueno, aquí le estoy colocando lo que se supone es una piscina. Vamos a suponer Esa que es era, si una no estoy piscina. mal, la sección 6, profe. La sesión 6 es correcto. ¿Qué dice Ruth allí? ¿Qué colocaste? No, profe, yo coloqué, o sea, yo al principio pensaba que era el lago, pero yo me puse a analizar la pregunta y la presión no varía, ya que al poseer la misma distancia de profundidad, entonces la presión queda siendo la misma. Pero no sé, yo es lo que concluí, pero no sé si esté bien. Bueno, no, estoy segura de que está bien. Me voy a poner. Es que, exacto, si es que tienes que hablar, no creo que está bien, estoy segura que está bien, es que está bien. La presión es la misma en ambos casos. Pero profe, voy a terminar mi dibujo acá del lago. Vamos a poner que esto es un lago aquí. Esto es una sección, ¿cómo es que le llaman en dibujo técnico? Esto es una sección transversal allí del lago, se supone. Todo esto es, digamos que la tierra que circunda un lago. Y acá tenemos el cuerpo de agua. Ya, vamos a suponer que ese es nuestro lago ahí. Bien, ambos tienen la misma profundidad. ¿En qué les quiero decir con esto? Miren, la presión que ejerce una columna de fluido solo va a depender de la densidad, de la gravedad y la altura. Solamente va a depender de eso. Entonces, en esa actividad número 3, tienen la misma composición de agua. Es decir, tienen la misma densidad para el lago y para la piscina. Tienen también que están en el mismo planeta, es decir, tienen la misma gravedad. Y les están diciendo que tienen la misma altura, es decir, tienen la misma densidad, gravedad y altura. Por lo tanto, van a tener el mismo valor de presión. Solo va a depender de la altura. Eso también lo mencionaban en la guía. Vamos a ver si Claro lo permite. Hay una parte del ejemplo número 2 que lo dice explícitamente, se lo voy a mostrar. Aquí lo dice, se lo voy a señalar. Dice, una característica muy importante de la presión en un fluido estático es que ésta no depende de la forma ni del área del recipiente que contiene el fluido, sino solo de la profundidad. Es decir, mientras mayor es la profundidad, mayor es la presión que se ejerce. Y entonces, básicamente, ahí se los dicen, ahí les dan el machete enseguida. Solo depende de la profundidad. Ahí está. No sé si lo hayan visto ahí en el ejemplo profe, número una 2. pregunta. Ujú. Ahí en el ejemplo no contaba lo que era la corriente del agua, o sea, del lago y eso. La corriente, ¿no? O sea, yo no digo que esté en movimiento la piscina o... Sí, porque acá hablamos de un fluido estático, pero yo no especifico que ellos se estén moviendo o algo por el estilo. Yo solo digo que hay un lago y una piscina allí. Dice, en el fondo de una piscina de 3 metros o en el fondo de un lago de 3 metros de profundidad. Entonces ahí la respuesta sería que es la misma presión para ambos casos. Pero por esas razones que yo les comento. No sé si haya quedado claro esta actividad de pronto viendo que algunos no la respondieron así bien. Si haya quedado claro ahora. ¿Mm? Bien, así como dice Gabriela con su manita ahí. Ok. Esa es la actividad número 3. Era cortica, solo tenían que responder ahí
Podrían responder en pocas palabras, la misma presión, en 3 palabras, la misma presión. Ya eso era un 100 facilito ahí. Sin más ni menos, la misma presión, 100 enseguida. Ok, bien. Vamos a ver ahora la actividad complementaria 1, que es la última que vamos a ver hoy. Esta actividad complementaria también, hay una cantidad de dibujos aquí, vamos a borrar esto. Listo, yo les voy a hacer, la actividad complementaria 1 era hacer una explicación de una situación que se presentó hace mucho tiempo. Bien, ¿qué es lo que les pregunto en específico aquí? Yo les pido que mediante lo que se ha visto con respecto a cómo se comporta la densidad del agua, expliquen de qué forma eso pudo contribuir a la supervivencia del planeta Tierra en las épocas de mayor frío extremo, en aquellas épocas de climas muy difíciles, de climas muy fríos. Cómo la humanidad, o más bien cómo la vida se preservó en un clima tan hostil, y cómo el comportamiento del agua podía influir en ello. Sí, entonces yo acá les hago el ejemplo, les hago una explicación corta, muy corta en realidad, de cómo es la refrigeración en espacios cerrados. Y les muestro en la guía, hay una gráfica que muestra el comportamiento de la temperatura y la densidad del agua. Vamos a verla. Aquí tenemos, miren. En general, ¿de qué forma se relacionan la densidad y la temperatura? Ya les voy a decir, miren, en general, a medida que un cuerpo empieza a bajar su valor de temperatura, su densidad aumenta. Ahora, eso es lo que ocurre. Otra cosa que es importante decir es, de pronto esto lo han visto más que todo en química, pero cuando nosotros tenemos cuerpos que están mezclados o cuerpos que están en un mismo lugar, fluidos que están a punto de mezclarse o algo, fluidos que son inmiscibles, como les dicen el término en química, inmiscibles es que no se mezclan, como el agua y el aceite. ¿Sí? Cada uno tiene un valor de densidad y va a haber un comportamiento respecto a ello. La sustancia que tenga una densidad mayor va a tender a estar por debajo de la que tiene una densidad menor. Sí, entre el agua y el aceite yo creo que el agua tiene mayor densidad que el aceite. Si mal no estoy, que el agua tiene mayor densidad que el aceite. ¿Qué sucede? Que si ustedes colocan, por ejemplo, en un vaso de agua, colocan y llenan agua, y luego ustedes toman un poquito de aceite y lo ponen sobre el recipiente, ese aceite se va a quedar arriba sin mezclarse con el agua. ¿Por qué? Porque va a tener el aceite una densidad menor y ese comportamiento hace que él se quede allí. Ahora, si hacemos lo contrario, si nosotros llenamos un recipiente de aceite y luego colocamos agua arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Que el agua va a empezar a abrirse paso por el aceite para empezar a llegar hasta el fondo. Si él empieza a partir el aceite, eso es interesante y ustedes ven Nunca había cómo... tomado de esa perspectiva poniendo primero el aceite y después el agua. Háganlo Lo voy a hacer. así por curiosidad para que vean cómo el agua empieza a abrirse paso ahí. Ella empieza como a romper el aceite así
Tal vez uno siempre tiende a poner el agua primero, pero pongan el aceite primero. Claro que el agua que ya está abajo queda como grasosa, así, o sea, no es un agua bebible. Digamos que ahí hay cierta tensión superficial que hace que no se mezcla, pero sí el agua pierde un poco esa calidad que acostumbramos a tener, a verle siempre. Pero el agua empieza a abrirse paso. Empieza a romper allí todo el aceite hasta que llega al fondo. Entonces la naturaleza llama y eso es lo que pasa. Si lo hacen de esa forma, de pronto háganlo. No les va a pasar nada y simplemente hagan la prueba o busquen un video de eso. Eso es lo que ocurre. Ese es el comportamiento, que la densidad generalmente, no generalmente, la densidad de los cuerpos que tengan cuerpos de mayores densidades se van a ir al fondo si tienen de pronto sustancias que estén en mezcla o en un mismo lugar. Ahora, con la temperatura que ocurre, la temperatura, como les había mencionado al principio, es uno de los factores que influye en lo que es esa densidad. Entre menor sea ese valor de temperatura, mayor es el valor de densidad. En general, eso se cumple para las sustancias, excepto para el agua en un rango de temperatura. El agua tiene un comportamiento, digamos que diferente entre los 4 y los 0 grados Celsius, que es esto que ustedes están viendo aquí. Si ustedes se fijan, entre los 4 y los 0 grados centígrados, en vez de aumentar la densidad, lo que ocurre es que disminuye esta parte de aquí, miren. Lo normal, lo que debería ocurrir normalmente es que esa densidad siga aumentando. ¿Sí? Que siga aumentando, pero no. Entre los 4 y los 0 grados centígrados lo que ocurre es que baja. ¿Sí? Y eso, muchachas, les voy a explicar cómo pudo preservar la vida. Miren. Otra cosa que es importante decir y es que cuando ustedes están enfriando algo, eso es algo meramente superficial. Es decir, si ustedes colocan un vaso de agua en una nevera, ¿eso de qué forma empieza a enfriarse? Porque hay un medio que está frío, o sea, el congelador está a una temperatura baja. Entonces lo primero que ocurre es que las paredes del recipiente donde tienen el agua empiezan a enfriarse. Y ese calor empieza a transmitirse a partir de las paredes y llega hasta el agua, hasta las partes superiores del fluido que ustedes tengan ahí, hasta las partes exteriores. Entonces, en ese caso, digamos que hay una mayor superficie cubierta del recipiente por el agua. ¿Por dónde empieza a transmitirse allí? ¿Por dónde empieza a perder calor el agua? Por toda su superficie completa. ¿Por qué? Porque digamos que el recipiente está abierto, no tiene tapa. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a hacer un recipiente. Listo, ese es nuestro recipiente. Si nosotros guardamos esto dentro del congelador, ¿por cuáles lugares empieza a transmitir calor eso? Por la parte superior, porque está abierto allí. Y por todas las paredes de ese recipiente. Es decir, toda la superficie exterior del agua está expuesta allí a ese frío que está teniendo ese congelador. Todas las paredes. Abajo también, por supuesto, porque abajo también eso está frío. Por los costados, por arriba, por todos lados eso está expuesto. Y eso lo que hace es influir en los tiempos en los que eso se congela, ¿sí? Pero en la vida, los cuerpos de agua que se encuentran libres a la atmósfera, como son los lagos, los mares, los océanos, estos se encuentran
solamente expuestos al ambiente por su parte superior. Si hablamos, por ejemplo, de un lago, ahí tenemos nuestro lago suponiendo, él solo está expuesto por su parte superior y todo el resto está cubierto por cuerpos de tierra o por otros elementos allí, pero el único lugar que está expuesto a la atmósfera es la parte superior en un lago. Esto ocurre en un lago, ¿sí? Solo la parte superior. Ahora, miremos el comportamiento de la densidad de la temperatura. Digamos que en esas épocas de frío muy extremo, hubieron temperaturas muy bajas allí, pero bien. Digamos que esa temperatura empezó a bajar gradualmente. Llegó a los 11 grados. Aquí está, los 11 grados. Y la densidad empieza a aumentar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el proceso de enfriamiento? ¿Qué es lo que ocurre como tal? Miren, presten atención. Las partes que están superiores en el lago, ¿qué hacen? Bajan su densidad, bajan su temperatura y al bajar su temperatura aumentan su densidad. Ahora, esa parte superior del agua que está a una temperatura un poco más baja y que tiene una densidad mayor, lo que hace es desplazarse al fondo del lago, porque tiene una densidad mayor a la parte de agua que se encuentra abajo. Y esa agua que, digamos, se encuentra caliente, pasaría arriba. Y esos ciclos se cumpliría. De nuevo, esa parte que está superior arriba se enfriaría y nuevamente bajaría, y así sucesivamente. Ese ciclo se cumpliría siempre, hasta que, ojo, hasta que lleguen a los 4 grados de temperatura. ¿Qué ocurre a los 4 grados? La densidad en realidad baja. Es decir, llegó hasta los 4 grados ahí y empezó a bajar la densidad. Es decir, ese cuerpo de agua que llegó a los 4 grados de temperatura, en ese punto ya no va a volver a bajar, sino que por tener una densidad menor se va a quedar allá arriba. Y casualmente por estar allí en el punto de congelación, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a formarse una capa de hielo. ¿Sí? Esa capa de hielo viene y cubre toda la parte superior y se queda ahí fija. Si ustedes buscan la densidad del hielo, si mal no estoy, el hielo tiene también una densidad menor. Es decir, el agua que está abajo ya no está expuesta a esa atmósfera como antes lo estaba. ¿Sí me entienden? Ahora está tapada, ahora está cubierta por esa capa de hielo que ustedes están viendo allí. Es decir, en la antigüedad, hace mucho tiempo, gracias a ese comportamiento del agua, fue posible ver allí que toda esa vida marina que estaba acá abajo se pudo conservar debido a que esos fríos extremos fueron protegidos por esas capas de hielo que se formaron en los lagos, en los mares, todo eso. ¿Sí? Al quedar ellos ahí congelados, digamos que la única parte expuesta a la atmósfera fue esa parte superior. Todo lo interno se mantuvo a un valor de temperatura superior a los 4 grados, permitiendo que la vida floreciera o digamos que sobreviviera en esos ambientes extremos. ¿Sí? Si todo se hubiese congelado, créanme que aquí no estaríamos echando el cuento. Pero gracias al comportamiento que les estoy comentando del agua, se pudo preservar la vida allí. Eso era lo que yo quería que explicaran en esa actividad. No sé si la respondieron así o si quedó claro ahora que la estuvimos explicando acá. Voy a cerrar esto aquí. Sí quedó clara esa actividad allí, muchachas. ¿Se entendió? ¿No tienen alguna pregunta?
¿Mm? ¿Qué dice Gabriel allí? Que me quedó claro ahora con su explicación. De paso que Mm. usted explica bien, entonces ahora sí me quedó claro. Ah, ok, ok. Porque yo, o sea, yo había leído ese ciclo, pero no sé, no había entendido muy bien. Es que eso ustedes lo ven, háganlo del aceite con el agua. Eso que ustedes ven ahí, eso no le dan más nada. Eso es lo que ocurre en los procesos de refrigeración. Siempre hay un ciclo constante de movimiento ahí. Entonces, digamos que eso del aceite y el agua, digamos, ustedes lo tienen así. Ustedes tienen el agua, la ponen el agua arriba y esa agua empieza a abrirse paso hasta abajo. Luego, ¿qué ocurre? Que digamos que por cualquier motivo la densidad del aceite aumentó. ¿Qué ocurriría? Que el aceite empieza a abrirse paso por el agua hasta que llega al fondo. Y todo ese ciclo se cumpliría allí. Solo que con el agua y el aceite eso es visible. Oye, nosotros no vemos eso porque nosotros visualmente no diferenciamos las diferencias de las diferentes densidades que hay en nuestro ambiente. Pero ahí, si ustedes hacen el experimento, pueden verlo un poco mejor allí.